Listo, según esto ya estamos grabando. Déjenme abrir el chat. Ok, entonces, este, a ver, vamos a hacer como un resumen de qué estábamos haciendo rápidamente antes de decir cualquier cosa. Este, ya. Entonces, estábamos en esto de las series de potencias, ¿no? Habíamos definido qué significaba una serie de potencias, que lo habíamos pensado como una fórmula que tiene una variable, una fórmula complicada que tiene una variable, y entonces que pues, esa variable le puedes poner valores y la serie puede o no puede converger dependiendo del valor que le pongas, ¿no? Y entonces, como con esa idea, uno decía, bueno, pues cuando uno determina las X's para las cuales la serie converge, lo que está haciendo es determinando como el dominio si uno definiera esta función, determinar esas X's para las cuales converge la serie de potencias, es determinar el dominio de esa función, ¿no? Ya estábamos en eso. Y luego hicimos muchos ejemplitos y dijimos, pues fíjate que para estos ejemplitos, pues siempre nos daba algo de la forma, pues un punto, todos los reales, abierto de menos R a R, semiabierto ya sea por la derecha o por la izquierda, de menos R a R, o cerrado de menos R a R. O sea, siempre era un intervalo alrededor del cero, ¿no? Y entonces eso nos hacía sospechar, aunque no sé por qué por 6 ejemplos uno sospecharía eso, pero bueno, nos hizo sospechar que, que siempre iba a ser así, ¿no? Y entonces probamos un teorema de que efectivamente, voy a poner el teorema que probamos, que ya lo escribí mejor. O sea, probamos el teorema de que efectivamente, si tú tienes una serie de potencias, este, entonces existe un número que puede ser un número real o el infinito, de tal manera que pues adentro del intervalo de menos R a R, la serie converge absolutamente y afuera del intervalo, afuera, bueno, con valor absoluto más grande que R, diverge. Por supuesto, esto no, ¿cómo se llama? Este teorema no nos dice qué pasa en los extremos, pero pues para eso hay que checar, o sea, bueno, ya lo voy a decir bien ahorita, pero bueno, probamos hasta aquí, ¿no? Eso es lo que probamos, ¿no? Y entonces, ahorita digo un par de cosas que quiero aclarar de esta parte y que fue lo que escribí abajo. A ver, la primera cosa que quiero decirles es que pues de esta parte ya la probamos y de hecho hicimos dos pruebas, ¿no? Bueno, dos pruebas entre comillas, y lo digo entre comillas porque la primera pues no, como que usaba una cosa que no teníamos como hipótesis, ¿no? Y entonces ustedes deberían de estarse preguntando, bueno, ¿y por qué este señor hizo dos pruebas? ¿Y por qué nos estaba molestando con la primera prueba si al final sí nos iba a hacer un problema? Y hoy voy a hablar de eso, de por qué los molesté con la primera prueba. Y bueno, ya, eso es hacia allá vamos, ¿no? Vamos como a hacer aclaraciones acerca de este teorema. ¿Va? Entonces probamos arriba de la línea roja y entonces yo les voy a, no sé, quiero empezarles preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre las dos pruebas que hicimos, jóvenes? ¿O cuál fue la diferencia? Ya dije que en una usamos algo que no teníamos como hipótesis, pero ¿por qué creen que hicimos las dos pruebas? ¿O por qué creen que me molesté en hacer un primer intento? Porque la otra te decía quién era R. Porque la primera te decía quién era R. Esta prueba que hicimos acá, que ya no voy a repetir, pero era muy bonita, muy teórica y así nos decía la. Bueno, sí nos dice quién es R, ¿eh? R es el supremo de A, pero calcular el supremo de ese conjunto, este, buena suerte, ¿no? Para una serie particular. Se ve difícil, pues piénselo tantito si no lo ven inmediatamente, pero cuando hicimos el primer intento, de hecho dijimos quién era R, ¿no? R, o sea, nomás había que calcular este límite que llamamos ρ, y sí nos daba quién era R, ¿no? Y entonces dices, pues la ventaja que tiene, esta es una prueba que usa una cosa rara, bueno, que no una cosa rara, usa esta extra hipótesis de que este límite existe, pero si este límite existe, inmediatamente tú sabes quién es R. Y esa es la prueba esa es la ventaja de este primer intento. ¿Ok?
si esta prueba que hicimos acá es súper teórica, súper bonita, los matemáticos que están en esta clase deben decir, wow, qué bonita prueba, todo salió bonito y sin suponer nada de más, pero la desventaja que tiene es que, aunque nos dice quién es R se ve en chino calcular, o sea, ejemplos ya específicos, calcular R, pues hay que calcular este conjunto y luego sacarle supremo, se ve feo. Entonces, bueno, y entonces dices, bueno, entonces por eso nos estaba molestando, porque esta sí te dice quién es R. Y entonces en el caso en el que este límite existe, si existe este límite, tú ya sabes quién es R. Y eso es lo que vamos a usar un montón de veces, pues ya sabes, o sea, así como nos dijo Andrés ayer, pues quién sabe si este límite exista o no, no sabemos en principio. Pero si existe, eso automáticamente nos escupe quién es R. Y entonces eso pues es una ventaja cuando uno va a hacer cálculos. Y en esta clase lo que nos interesa es hacer cálculos, ¿no? Este, y entonces dices, pues bueno, ahora, si ese límite no existe, pues ya calcular R se vuelve más complicado, pero tienen suerte para las funciones más o menos respetables, bueno, no sé si respetables, más o menos fáciles, las que se usan, las que uno de verdad se encuentra en el camino en la vida, para casi todas este límite no existe. Este límite existe, perdón, para casi todas las que uno se encuentra en la vida. Pero para un montón no, ¿eh? O sea, de hecho, no quiero hablar de eso, pero hay un montón de funciones que no cumplen, que este límite no existe y para las cuales R pues, podría ser más difícil de calcular. Entonces, esa es la primera aclaración que quiero hacer. En la vida real, si tú quieres saber quién es R, pues lo que haces es el cociente, ¿no? Calculas este límite, cruzas los dedos, le rezas al Dios que más te agrade y dices, ojalá este límite exista, porque pues entonces yo ya sé automáticamente quién es R. Si este límite no existe, ahorita digo un poco más, pero bueno, esa es la primera aclaración de por qué hice este primer intento para que, o sea, no nada más fue tiempo perdido, porque en algún momento lo voy a usar. Bueno, acá este teorema, aquí lo probé sin las extra cosas que le puse al final, pero este teorema, aquí hay unas aclaraciones. Si R0 para x igual a 0, si R es infinito, la serie converge para todos los números reales. Y en el caso de que de verdad sea un número real más grande que 0, entonces el conjunto de convergencia puede ser cualquier cosa, o sea, no tienes manera de, no sé cómo decirlo, de dar una mejor versión del teorema, sino dices, pues la mejor versión del teorema es de aquí para arriba. No puedo dar una mejor versión porque habrá casos en los que sea en el que sea en el que sea y en el que sea ¿no? Y por eso también hicimos todos estos ejemplos, porque nos dice en particular que pues no sabes qué pasa en los extremos, podría pasar cualquier cosa, podría pasar que ambos no estén, que uno sí esté y el otro no, o que ambos estén, ¿no? Entonces, esas son las aclaraciones que estoy haciendo en este teorema. Pero Y entonces ya el con, 4, el perdón, 4 entonces lo que te dice es que hay de 4 sopas y hay que checar a pato. sí, exacto, o sea, que puedes tener las cuatro posibilidades, o sea, que existen ejemplos en los que se puede dar, en los que se dan todas las posibilidades, no sé si lo dije bien, pero, o sea, que puedes tener cualquier posibilidad y que lo que hay que hacer, pues, es checarlo, ¿no? O sea, no tienes de otra, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere decir la 4. No sé si lo escribí bonito, pero eso es lo que quiero decir. Y ya nada más para terminar esta cosa de las series de potencias, quiero hacer un último comentario. Este, bueno, les digo que, ay, no sé si quiero decirlo todo. Estoy pensando cómo decirlo, ¿eh? No crean que no sé. Ay, ¿dónde está este lema aquí? A ver, lo voy a decir todo, pues ni modo. Resulta que la R se puede calcular con esta ρ para casi todas las funciones que aparecen en la física, en la ingeniería, O sea, hay que ser de verdad muy rebuscado para encontrar una serie de potencias
en el que la R sea difícil de calcular, pero sí hay. Y de hecho hay muchas más de las que ustedes se podrían imaginar. Es decir, que si uno escoge al azar una función, lo más seguro es que escoja una en la que este límite no existe. No sé si me quiero explicar si la escoge al azar, pero de las que son chidas, de las bonitas, de las que conoces, de las que la gente usa, para casi todas esas este límite existe. Entonces uno no debe de preocuparse mucho por cómo calcular la R, seguramente esto va a funcionar. Pero si eres muy clavado y dices, ¿y qué? Ya probamos que la R siempre existe, ¿no? O sea, este teorema, la versión, cuando hicimos la prueba general de este teorema, probamos que la R siempre existe. Entonces uno se puede preguntar así ya pues si es muy clavado, ¿cómo se calcula la R? Porque esa siempre existe, ¿no? Se puede calcular y resulta que sí. Y entonces puse acá un teorema que se llama de Cauchy-Hadamard, creo que sí se escribe, y sí se puede calcular el radio de convergencia, de hecho se puede hacer con esta fórmula. Pero fíjense que en esta fórmula, y de hecho no es difícil de probarlo, ¿eh? O sea, no es difícil de probar este teorema, que por supuesto no voy a probar, ahorita digo por qué. No es difícil de probar este teorema, pero fíjense que usa el criterio de la raíz, ¿eh? O sea, uno no pensaría que el criterio del cociente es el más potente, pero no, el más potente es el criterio de la raíz. Si fueran matemáticos avanzados les explicaría por qué, pero no lo son, entonces no les puedo explicar. Y la otra cosa, aunque no es difícil de probar este teorema, utiliza un concepto del cual no hemos hablado, que es límite superior, que no es difícil tampoco, pero no me voy a tomar la molestia de definir un montón de cosas que además nunca vamos a usar. Entonces, este, si eres muy clavado, pues espérate a tu curso de análisis matemático 1 y seguramente alguien te va a echar este mismo choro que te acabo de echar yo de series de potencias, pero con conceptos más avanzados y te va a decir que el radio de convergencia siempre se puede calcular con haciendo estas operaciones. Pero pues eso es para después, ya decidí que sí le iba a decir todo. Y entonces, pues esto termina con la parte de las series de potencias que yo voy a ver. ¿Se entiende más o menos cuál es la filosofía? La filosofía, o sea, no vimos mucho, definimos el concepto de series de potencias, tratamos de ver para qué X es, bueno, para qué X es converge, probamos que eso siempre va a ser un intervalo de radio R alrededor del cerro, y el R, pues está dado, pues, ya sea por esta fórmula, la ρ, o esta fórmula si quieren, pero la R se puede calcular en casi todos los casos. Bueno, en todos los casos se puede calcular, pero en los que nos interesan para el cálculo se puede calcular de esta manera. Y y pues ya, ¿no? Ese es el resumen. O sea, estamos hablando como de esta nueva fórmula para definir funciones y de su dominio, ¿no? Y entonces la pregunta natural es, ¿y esto como para qué sirve, no? O sea, como para qué me hablas, me echas este choro, pues sí, eso puedes decir, pues a lo mejor me estás definiendo más funciones, nuevas fórmulas de funciones, pero como para qué quiero funciones de ese estilo, ¿no? Y entonces esa pregunta de como para qué lo quiero viene pues ligada con el siguiente capítulo, que es como para qué lo quieres, pues como para aproximar funciones. Para eso lo quieres, ¿no? A ver, voy a preguntar si hay alguna duda de esta parte porque ya se acabó. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Y si no tienen dudas, preguntas y comentarios, voy a terminar la grabación en este momento y voy a empezar otra para que pueda yo dividirla por temas las clases. ¿Les late? Bueno, entonces voy a terminar la grabación y voy a empezar otra. Entonces espérenme tantito.